El tema de este vídeo es el cambio del paradigma educativo. Primero hablaremos sobre el cambio del paradigma educativo según Robinson. Posteriormente hablaremos sobre la escuela del siglo XXI según Robinson. Y finalmente daré mi opinión al respecto. ¿Qué es el paradigma educativo? Según la RAE, es la teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelos para resolver problemas y alcanzar el conocimiento. Aquí tenemos una foto sobre la diferencia del siglo XIX y la diferencia del siglo XXI. El nuevo paradigma educativo planteado por Robinson provoca una profunda revisión de los factores fundamentales que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay algunos aspectos que son más sensibles a la hora de adaptarse a los nuevos cambios que se están produciendo en la educación. Uno de ellos es la figura del docente, otro es los contenidos educativos y por último y no menos importante los procesos de evaluación. Para comprender mejor a Robinson vamos a explicar que para Robinson existen dos tipos de personas, las académicas y las no académicas. Hay personas que son brillantes, sin embargo no creen en sí mismas porque han sido evaluadas en ese contexto. En la actualidad, muchos sistemas educativos quieren ir reformando su educación, sin embargo no pueden reformar su educación en el futuro si siguen basándose en métodos del pasado y que además han fracasado. Ahora vamos a hablar sobre la escuela del siglo XXI según Robinson. La escuela del siglo XXI según Robinson está desfasada. Esto quiere decir que es anacrónica. Y que sea anacrónica quiere decir que es propia del pasado, porque se creó para una época distinta con unos retos diferentes. La educación no está apoyando la creatividad o la motivación o los factores a los niños. Lo que está haciendo es hundir su autoestima, su creatividad y no mejorar sus habilidades. Lo que tenemos que hacer es creer en los alumnos y no reprimir sus talentos. Se quieren hacer muchos cambios en la educación y una de las grandes mantras es que hay que elevar los estándares. Se le da mucha importancia a los estándares de lengua y de matemáticas. Y sin embargo no se le da tanta importancia a la educación física, a la educación plástica o visual, y esto es un error porque también son factores que importan mucho en la educación y se les debe de fomentar. Ahora vamos a hablar sobre los cambios en la sociedad y en la educación. Uno de ellos es el económico, otro es el cultural y otro es el personal. Económico. Anteriormente se pensaba que había que dar dinero a la educación. ¿Y por qué se pensaba esto? Se pensaba esto porque se decía que si una persona estudiaba, a lo largo de su vida iba a ir aportando dinero a la sociedad. Esto ya no se cumple porque la economía ha sufrido un terrible cambio. Entonces, este objetivo ya no se cumple. Cultural. Antes se pensaba que gracias a la educación te desenvolvías en el medio en el que conocías, ibas conociendo el mundo, pero el mundo también ha cambiado culturalmente a lo largo de los años, por tanto, no se cumple. Personales. Se dice que cuando una persona está estudiando, poco a poco va a ir incrementando sus valores, mejorando su personalidad, y sin embargo, cuando llegan al final del sistema educativo, los niños no son mejores personas ni tampoco personas que hayan reforzado su autoestima o sus valores. ¿Qué pienso al respecto? Pienso que la sociedad está dando mucha importancia a las ciencias, a las matemáticas, a la lengua. Sin embargo, no le da importancia a la creatividad, a la música o a la danza. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque cogemos los valores que son más aceptables a los ojos de la sociedad. Y es un gran error, debemos fomentar todo. Ahora pasaremos a hablar sobre Prensky, sobre sus ideas fundamentales y sobre lo que opino yo sobre estas ideas. Prensky dice que hay que hacer un nuevo plan de estudios. Este nuevo plan de estudios tiene que proporcionar pensamiento afectivo, acción afectiva y relaciones afectivas y que esté fuertemente apoyada por la tecnología. Opino lo mismo, opino que tenemos que hacer un plan de estudios. Tenemos que fomentar a los niños no solamente los conocimientos, sino también habilidades sociales y habilidades en las que ellos mismos se sientan a gusto consigo mismos. Otro objetivo es convertir a los alumnos en mejores personas. Queremos convertir a los alumnos en personas con capacidades para cambiar el mundo. No hacerles que se centren solamente en la educación. Que ellos tienen que saber que es importante ser buenas personas, que la educación quiere fomentarles como personas y como ciudadanos, no solo como personas
con capacidad de conocimiento. Y otro aspecto muy importante es educar a los niños hacia el futuro. Este aspecto es muy importante. Lo que queremos es a los niños educarlos hacia el futuro y no en el mundo de ayer donde hemos nacido nosotros, porque ese no es su mundo. Muchas gracias por su atención.